En este vídeo vamos a hablar sobre la elipse de eje mayor oblicuo. Vamos a realizar un ejercicio práctico en el cual vamos a tener que calcular, conocidos los dos focos y el eje mayor, su longitud, la ecuación general, las coordenadas del centro, las ecuaciones de los ejes, las coordenadas de los vértices y la excentricidad. Antes de comenzar, quiero saludar a mis alumnas, mis dos Lucías, que están en mi primero de bachillerato de este curso. Pues aquí os mando este saludo. Dicho esto, vamos a comenzar. Para el apartado A, vamos a comenzar como cuando hacíamos lugares geométricos, es decir, yo no conozco cómo son los puntos de la elipse, por tanto, les tengo que establecer unas coordenadas genéricas. Por tanto, decimos sea PXY un punto de la elipse. Entonces, sabemos que la suma de distancias a los focos tiene que ser constante. Entonces decimos la distancia del punto P al primer foco más la distancia del punto P al segundo foco. Esto tiene que ser lo que mide el eje mayor, que es 6. Fijaos que nos dice el eje mayor, por tanto es el eje mayor entero, ¿vale? Mide 6 unidades. A partir de aquí, pues como hacíamos con las elipses, el día que construimos la ecuación reducida, a partir de los mismos datos, pues tenemos que hacerlo así. Antes de nada, que no he dicho, si os dais cuenta, aquí la coordenada X del foco cambia. La coordenada Y del foco cambia. Por tanto, estamos ante una elipse que no es ni vertical ni horizontal. Por tanto, es una elipse oblicua. ¿De acuerdo? No lo había dicho, aunque estábamos en el apartado, pero se sabe por eso. Como no comparten ninguna de las coordenadas, la elipse es oblicua, es decir, va a estar inclinada. Bien, pues dicho esto, continuamos. La distancia del punto P al foco 1, pues esto se calcula de la siguiente forma. Esto es la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Por otro lado, la distancia del punto al segundo foco es la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues ya lo tenemos ahí. Bien, de aquí tenemos que, sustituyendo esto por esta expresión y esto por esta expresión, que la relación de distancias es la siguiente. Raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado más la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 6. De aquí nos llevamos una raíz cuadrada al otro lado. Estamos resolviendo como hacíamos antes, como si fuera una ecuación con raíces. Es decir, tengo que dejar una raíz sola, elevarla al cuadrado, dejar otra raíz sola y elevarla al cuadrado. Por tanto, dejamos la primera raíz sola y tenemos que esto será la raíz de x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual 6 menos la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. Y ahora, como hacemos siempre, elevamos al cuadrado en los dos miembros. En el primero, el cuadrado se irá con la raíz y en el segundo tengo una identidad notable. Subimos para arriba para tener espacio y continuamos. Entonces, de aquí lo que tenemos es que x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es cuadrado del primero, 6 al cuadrado, 36, más cuadrado del segundo, pues el cuadrado del segundo es lo que hay dentro de la raíz, x menos 4 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Y ahora, menos el doble del primero por el segundo, es decir, menos 2 por 6 que son 12 y por la raíz, x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado y continuamos. Bien, a mí me gusta esperarme a haber hecho este paso para desarrollar los cuadrados. Así tengo que escribir menos dentro de cada una de las raíces. Pero si a algunos os gusta desarrollar y tenerlo ya desarrollado, podéis hacerlo sin ningún problema. Tendréis que escribir mucho más, pero bueno, el resultado a final de cuentas es el mismo. Desarrollamos los cuadrados y tenemos x al cuadrado más 1 menos 2x más y cuadrado más 1 más 2y, no me paro en ello porque es algo ya conocido, y al otro lado tenemos el 36 más, y será x al cuadrado más 16
menos 8x más y cuadrado más 16. Y aquí me estoy dando cuenta que hay un error, ¿vale? Aquí no es un 2, aquí es un 4, ¿vale? Más 4, ¿de acuerdo? Porque sería este al cuadrado. Continuamos. Más 8y menos 12 y por la raíz. La raíz sería x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado, ¿vale? Bien, pues ahora si nos damos cuenta, la x al cuadrado se va con la x al cuadrado, la y al cuadrado se va también con la y al cuadrado. Y ahora nos llevamos todo a un lado y la raíz cuadrada en el otro. Acordaos que yo siempre digo que la raíz cuadrada es mejor llevarla donde esté positivo. No es que sea algo estrictamente necesario, pero siempre queda mejor tener el signo más. Por tanto, la raíz cuadrada nos la traemos para este lado. Tendremos 12 por la raíz de x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. Igual, y en este lado me queda el 36, el 16, menos 8x, más otro 16, más el 8y, y ahora vienen los de allá, el 1 que viene restando, el 2x que viene sumando, otro 1 que viene restando, y el 2y que viene también restando. Los agrupamos y lo que tenemos es que 12 por la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado es igual a, juntando las x, pues menos 8 más 2 son menos 6x, juntando las y's, pues 8 menos 2 son 6, otras 6 y's, y los números 36 más 16 y menos 1 y menos 1, pues hace un total de 66. Y entonces ahora, antes de elevar al cuadrado, nos damos cuenta que esto es un 12, estos son todos 6. Puedo simplificar todo dividiendo entre 6 y se me va a quedar algo mucho más sencillo, porque ya cuando eleve 66 al cuadrado, pues va a ser algo bastante grande. Entonces, simplificando entre 6 tenemos que 2 por la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado es igual menos x más y más 11. Y es algo bastante más sencillo. Y ahora sí, elevamos nuevamente al cuadrado para quitarnos este cuadrado. Y aquí nos aparece algo que no estamos habituados a hacer. Es el cuadrado de un trinomio, o sea, 3 elementos, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Hay un vídeo también hecho sobre las identidades notables, sobre algunos casos especiales como sería este. Se puede ver para que veáis cómo se hace. No obstante, lo voy a hacer despacito para que veáis cómo se hace. Elevo al cuadrado en el primer miembro y lo que me queda es 2 al cuadrado de que son 4 y por todo lo de dentro. Será x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. Y cierro el paréntesis. Y ahora, en el otro lado me queda. ¿Cómo se hace el cuadrado de un trinomio, o sea, de una suma de 3 elementos? Pues lo primero, el cuadrado de cada uno de ellos. Menos x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Y es y al cuadrado. Y 11 es 121. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno de estos por los demás y multiplicar por 2. Entonces, para no equivocarme, empiezo con el x y lo multiplico con todos los que tiene detrás. Entonces digo, menos x por y es menos x por y. Y lo multiplico por 2. Acordaos que es el doble del primero por el segundo. Pues aquí es el doble del producto de uno por otro. Entonces sería 2 por menos x y por y. Es decir, menos 2xy. Continúo y sería 2 por menos x y por 11. Menos 22x. Y ahora, como con la x ya he terminado de multiplicar por los demás, me cambio a la siguiente, que es la y. Hacia atrás no tengo que volver porque ya está hecho. Sigo hacia adelante, siempre enfoco hacia adelante. Sería 2 por y por 11, es decir, 22y. Pues más 22y. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado de cada una de las dos identidades notables. 4 por, abro un corchete, x cuadrado más 16 menos 8x más y cuadrado más 16 y más 8y. Cierro y aquí en el otro lado pues no se puede agrupar nada porque son disjuntos los términos, son diferentes. Pues esto me queda x al cuadrado más y al cuadrado más 121 menos 2xy menos 22x y más 22y. Multiplicamos por 4 y lo que tenemos es 4x al cuadrado más 64
menos 32x más 4y cuadrado más 64y más 32y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues todos estos nos los traemos restando y nos ahorramos un paso. Por tanto, lo que tendré es menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos 121 más 2xy más 22x menos 22y. Y como no queda nada al otro lado, igual a 0. Y ahora lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Empezamos. 4x cuadrado menos x al cuadrado, pues son 3x al cuadrado. 3x cuadrado. Vamos con las y's al cuadrado. Pues tengo 4y al cuadrado menos 1y al cuadrado, pues 3y al cuadrado, más 3y cuadrado. Continuamos. Las x por y. Vamos a ir en orden. Hacemos x cuadrado, x por y luego x y el número. Vale, las x por y. Pues las x por y, lo que tenemos por aquí son 2. No hay ninguna más por ningún sitio, por 2x por y. Más 2x por y. Continuamos con las x. Pues las x tenemos por aquí menos 32 más 22. Esos son menos 10. Pues menos 10x. Continuamos con las y's. Las y's tenemos 32y menos 22y. Esos son más 10. Más 10y. Y luego los números, tendremos el 64 por aquí, otro 64 por aquí y el 121 restando. Eso hace un total de 7, ¿vale? Más 7. Igual a 0, porque 64 más 64, 128, menos 121, 7. Bien, pues esta es la ecuación general de nuestra elipse. Hemos tardado un poco, pero ya la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aquí no tiene por qué salir igual el 3, ¿de acuerdo? Ha salido, pues perfecto, ¿vale? Pero no tiene por qué salir el mismo valor aquí. Bueno, pues ya que tenemos el primer apartado hecho, que es este, vamos a continuar con los demás. Para el resto utilizaremos la ecuación general, porque la vamos a necesitar para calcular vértices sobre todo. Ahora vamos a calcular el centro, después calcularemos los ejes y una vez que los tengamos ya sí que tendremos que calcular los vértices haciendo uso de la ecuación general. Vamos con el apartado B. Apartado B. El apartado B nos decía que calculásemos las coordenadas del centro. Pues bien, los focos, pues tenemos que el primer foco es 1 menos 1 y el segundo foco es 4 menos 4. Pues bien, el centro sé que es el punto medio, por tanto el centro será 1 medio de F1 más 1 medio de F2. Y esto lo hacemos de golpe y nos salen 1 más 4, 5, entre 2 son 5 medios, y menos 1 menos 4 son menos 5, entre 2 menos 5 medios. Por tanto, el centro es el punto 5 medios menos 5 medios. Perfecto. Vamos a calcular los ejes. Apartado C, el eje mayor, pues es el eje focal, ¿vale? Lo escribimos aquí, es el eje focal. Entonces, para calcular el eje mayor, lo que vamos a hacer es calcular la ecuación general de la recta que pasa por los dos focos. Como tengo aquí los focos F1 y F2, no los voy a volver a escribir, lo que voy a hacer es calcular el vector. Entonces, el vector director, lo voy a llamar V1, es el vector que va de F1 a F2, o de F2 a F1, podría hacerlo al revés y no pasa nada. Esto restando sería 4 menos 1, que son 3, y menos 4 menos menos 1, que son menos 3. Y como voy a utilizar la ecuación general, lo que voy a hacer a partir de aquí es calcular el vector normal. Por tanto, el vector normal, le llamo normal 1, será intercambio de coordenadas y cambio un signo, como ya sabemos de la geometría. Por tanto, este es el vector normal. Y esto quiere decir que el eje mayor tiene por ecuación 3x más 3y más d igual a 0. Como el foco, cualquiera de ellos pertenece, o el centro pertenece, podría usar cualquiera de los tres puntos. Voy a usar este por simplicidad, ¿de acuerdo? Porque es más sencillo. Y entonces podemos observar que al sustituir, subo un poquito para arriba, sería 3 por 1 más 3 por menos 1 más d igual a 0.
de aquí se deduce directamente que d es 0, porque tendría 3 menos 3, que es 0, más d, por tanto d igual a 0. Y podemos escribir la ecuación del eje mayor, que es 3x más 3y igual a 0. Que si simplificamos entre 3 es x más y igual a 0. ¿De acuerdo? Como veis, cuando sumo las dos coordenadas da 0, cuando sumo las dos coordenadas da 0 y cuando sumo las dos coordenadas también da 0, que verifican la ecuación de su eje. Pues bien, ahí tenemos el eje mayor. Vamos a calcular el eje menor. Pues bien, para ello vamos a hacer uso de que el eje menor es perpendicular al eje mayor. Entonces, el eje menor es perpendicular al eje mayor. Luego también tenemos que tener en cuenta que este eje menor pasa también por el centro, vamos a anotarlo, y pasa por el centro. Entonces, como vector normal, para este eje menor podemos tomar el vector director del eje mayor, porque este vector es perpendicular al normal. Así que, como normal de la recta perpendicular, puedo tomar el director de la primera recta, ¿de acuerdo? Tomamos n2, pues v1, que es el vector 3 menos 3. Y entonces, el eje menor es pues 3x menos 3y más d igual a 0. Y para conocer el valor de la d, pues lo que vamos a hacer es sustituir el punto que conocemos que pasa por esta recta, es decir, el centro. Por tanto, sustituimos el centro y tenemos lo siguiente, pues 3 por 5 partido por 2 menos 3 por menos 5 partido por 2 más d tiene que dar 0. Esto lo que nos da es que 15 medios menos por menos más 15 medios más d tiene que ser 0. 15 medios más 15 medios son 30 medios, es decir, 15. Por tanto, de aquí la d sale que es menos 15. ¿De acuerdo? Por tanto, el eje menor, G menor, es pues 3x menos 3y menos 15 igual a 0. Que igual que antes puedo simplificar entre 3 y el eje menor será x menos y menos 5 igual a 0. Le hago un recuadro y ya lo tenemos. Bien, pues ya hemos calculado los dos ejes. Como veis es bastante sencillo, simplemente es construir rectas a partir de puntos y su vector normal, ¿de acuerdo? Y respetar la perpendicularidad entre los dos ejes para calcular el segundo a partir del primero, es decir, el menor a partir del mayor. Bien, pues vamos con el siguiente apartado, que teníamos que calcular las coordenadas de los vértices, ¿vale? Y aquí ya sí que vamos a tener que hacer uso del álgebra, resolver sistemas de ecuaciones. Apartado D, pues vamos a hacer primero los vértices del eje mayor. Vértices del eje mayor. Bien, pues para calcular los vértices del eje mayor, lo que vamos a hacer es intersecar la elipse, cuya ecuación era 3x² más 3y² más 2xy menos 10x más 10y más 7 igual a 0 con el eje mayor. Y el eje mayor era x más y igual a 0. Tenemos la fortuna de que la ecuación del eje mayor es bastante sencilla. De aquí despejando podemos decir que la y es igual a menos x. Y reemplazando, pues lo que tenemos es 3x² más 3 por menos x al cuadrado más 2x por menos x menos 10x más 10 por menos x más 7 igual a 0. Y de aquí obtenemos que 3x al cuadrado más otros 3x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 10x menos otros 10x y más 7 es igual a 0. Que agrupado nos sale 4x² menos 20x más 7 igual a 0, ¿vale? Las soluciones de esta ecuación es probable que sean números irracionales, que tengamos que hacer una raíz que no dé exacto, pero
son las cosas que tiene el trabajar con cónicas, ¿de acuerdo? Entonces resolvemos y tenemos que la x es igual, pues 20 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 400, menos 4 por 4 y por 7, que son 112, y entre 2 por a, que serían 8. Esto lo que nos sale es 20 más menos la raíz cuadrada de 288, que no tiene raíz exacta, entre 8, ¿vale? Y esto será 20 más menos 16,97 entre 8. Y aquí utilizamos la doble solución. La primera la voy a poner por aquí y la segunda la voy a poner por aquí, ¿de acuerdo? Pues no tengo espacio por arriba, pues lo hago así. Entonces, cojo mi calculadora y hago en la misma. Abro un paréntesis, 20 más la raíz de 288, cierro paréntesis, entre 8. Le doy al igual. Y entonces me ofrece un valor aproximadamente de 4,6213. Con este valor directamente me voy a la calculadora. En este caso no hace falta porque sé que y es menos x. O sea, solamente le tengo que cambiar el signo, ¿vale? Es lo mismo que he explicado en otros vídeos. Por tanto, aquí, usando la expresión con la tecla ANS, pues la y aquí está muy clara que es menos 4,6213, ¿vale? Para la otra, pues cojo mi calculadora y hago paréntesis, 20 menos raíz de 288, cierro y entre 8. Le doy al igual y obtengo un valor de 0,3776. Y entonces la i, pues si fuera complejo, utilizando la tecla ANS, como hemos hecho otras veces, lo pongo ahí y menos 0,3776, ¿vale? Es lo mismo pero cambiado de signo. Bien, pues entonces, una vez que tenemos hecho eso, pues ya tenemos los puntos y decimos, por tanto, coma, el A1 es, vamos a coger el más grande, 4,6213 y menos 4,6213. Y A sub 2, pues será 0,3776 menos 0,3776. Aquí no nos queda más remedio que usar valores decimales. Podríamos utilizar la fórmula algebraica, pero es más laborioso, tampoco es estrictamente necesario, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos ahora con los vértices del eje menor. Vértices del eje menor. Bien, pues para los vértices del eje menor, voy a subir hacia arriba, porque esto ya no nos interesa, y tendríamos que hacer la intersección entre la elipse, 3x cuadrado, más 3y cuadrado, más 2xy, menos 10x, más 10y, más 7 igual a 0, con la ecuación del eje menor, que en este caso es x menos y menos 5 igual a 0. En este caso no es tan sencillo, podemos despejar fácilmente la x como y más 5, pero no nos vamos a evitar las identidades notables. Por tanto, empezamos. Cambio la x por y más 5, entonces vamos a tener 3, paréntesis, y más 5 al cuadrado, más 3y al cuadrado, más 2 por y más 5, y por y, menos 10 por y más 5, más 10y, más 7, igual a 0, ¿vale? Desarrollamos y tenemos 3 por, abro mi corchete, y cuadrado, más 25, más 10y, cierro, más 3y cuadrado, más 2y cuadrado, más 10y, y ahora tengo menos 10y, menos 50, más otros 10y y más 7, igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora multiplicamos esto por 3 y después juntaremos todo. Y tenemos 3y cuadrado más 75 más 30y más 3y cuadrado más 2y cuadrado más 10y menos 10y otra vez menos 50 más 10y más 7
igual a 0. Nos podríamos haber cargado el 10i antes, pero bueno, lo cargamos ahora y ya está. Agrupamos todo y tenemos que, al juntar las i's al cuadrado, tengo 3 por aquí, otras 3 por aquí y otras 2 por aquí, que hacen un total de 8. 8i al cuadrado. Vamos con las i's. Tenemos aquí 30i y otras 10i, que suman 40. Pues más 40i. Y los números, los términos independientes, tengo 75, menos 50 y más 7. Esto hace un total de 32. Más 32 igual a 0. Y como veis, todo se puede dividir entre 8 porque tanto el 40 como el 32 son múltiplos de 8. Y al hacerlo, simplificamos enormemente la ecuación y me queda que i al cuadrado más 5i más 4 es igual a 0. Y de aquí resolviendo tengo que la i es menos 5 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que son 25, menos 4 por 1 y por 4, que son 16, y esto dividido entre 2 por 1, que son 2. Es decir, menos 5 más menos la raíz de 9, que son 3, y entre 2. Y esto tenemos por un lado, menos 5 más 3 son menos 2, entre 2 menos 1, y menos 5 menos 3 son menos 8, entre 2 menos 4. Como veis, tenemos valores enteros, cosa que no es muy usual que nos ocurra, ¿de acuerdo? De aquí podemos deducir, utilizando esto, los valores de la x, y decimos, si y es igual a menos 1, entonces lo que tenemos es que x es igual a menos 1 más 5, es decir, 4. Y lo que tengo es el punto, que voy a llamar b1, 4 menos 1. Por otro lado, si la y es igual a menos 4, lo que obtengo es que la x será menos 4 más 5, es decir, 1. Por tanto, el vértice b2 será el 1 menos 4. Y con esto, pues ya tenemos los 4 vértices. 2 que nos han salido bastante cómodos y otros 2 que nos han salido con valores decimales. Para finalizar, vamos a calcular la excentricidad. En el apartado E nos pedía que calculásemos la excentricidad. Y yo sé que la excentricidad era C entre A, donde C minúscula es la distancia del centro al primer foco o al segundo. Daría igual uno que otro, ¿vale? Y la A es la distancia del centro a uno cualquiera de los dos vértices del eje mayor, pues el A1 o el A2. Eso sería indiferente. Como el centro tiene por coordenadas 5 medios menos 5 medios y el foco tiene coordenadas 1 menos 1 y también el punto A1 tiene coordenadas 4,6213 menos 4,6213, pues lo que vamos a hacer es calcular la distancia del centro al foco y del centro al punto. Entonces, C minúscula será la raíz cuadrada de esto menos esto, que sale 3 medios, ¿vale? 3 medios y elevado al cuadrado. Más, y ahora lo mismo, esto menos esto, que sale menos 3 medios, también al cuadrado. Esto hace un valor de 9 cuartos más 9 cuartos, es decir, la raíz cuadrada de 18 partido por 4. Esto es la raíz cuadrada de 9 medios, ¿vale? Que tendrá un valor numérico que de momento no voy a calcular porque no lo necesito. Cuando calcule la excentricidad lo usaré tal cual está y ya terminaremos. A será la raíz cuadrada de, tenemos que restar esto menos esto. Y eso nos da menos 2,1234 al cuadrado más, y ahora tendré que restar esto menos esto, que me da un valor de 2,1234. Es lo mismo, pero con signo positivo. Y esto, haciéndolo total, nos sale la raíz cuadrada de 8,9998, que no sabemos si al haber utilizado la expresión
algebraica con la raíz del punto, esto realmente sería 9 y aquí tendría un 3 al hacer la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Bien, tenemos A y B, vamos a calcular la excentricidad. Pues decimos, por tanto, coma, la excentricidad es, por un lado, la C, raíz de 9 partido por 2, y por otro lado, raíz de 8,9998. Y esto, haciéndolo en la calculadora, nos sale 0,707113. Y con esto habremos completado todos los apartados del ejercicio. Como veis, el procedimiento es bastante largo, va a quedar un vídeo bastante largo, pero son operaciones que sabemos hacer. Es geometría pura y dura, de cálculo de rectas, de cálculo de distancias, y álgebra, resolución de sistemas. Sistemas que son no lineales, una ecuación lineal y una no lineal, sabemos hacerlo. La desventaja es que normalmente las soluciones son números irracionales, son números con cifras decimales. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido cómo se trabaja con las elipses de eje oblicuo y os espero en el siguiente vídeo en el que seguiremos hablando sobre elipses.